¿Pudieron ver algo, chicos, el día de ayer? Sí, profe. Bien, ¿alguien va a poder dibujar? No sé si podemos dibujar en el draw. Profe, primero le puedo hacer una pregunta sobre uno de los diagramas que estaba haciendo. Sí, por supuesto. La idea más que nada es, perdón, Florencia, antes que preguntes, la idea más que nada es de, bueno, en base a lo que estuvieron viendo el miércoles con la profe, si han podido terminar de ver lo que les indicó ella ayer. Y bueno, más que nada como para hacer consultas y vamos viendo de dibujar lo que no se vaya entendiendo o de plantear lo que no se vaya entendiendo en el 4.1 y 4.2 que son los resueltos. Si bien están resueltos, pero no es lo mismo ir planteándolos que mirándolos nada más, porque resolver ejercicios de los propuestos únicamente vamos a hacer cuando termine la profe la semana que viene de plantear la parte de demora en cuanto a los Forrester. Entonces, para resolver ejercicios propuestos, solamente tenemos los tres ejercicios que están como trabajo práctico número 4, dinámica de sistemas, pero eso engloba todo, la parte de demora incluido, que todavía no vimos o todavía la profe no lo planteó en la clase teórica, así que por eso la idea es bueno, ahora está por preguntar Flor, pero la idea es eso, sí, tratar de que vamos viendo consultas de los que no se entendió. Me gustaría más que nada escucharlos y a ir viendo las dificultades que han tenido cada uno al ir viendo o leyendo los distintos ejercicios, ¿sí? Ahora sí, Flor, te dejo hablar. Bien, o sea, más que nada, bueno, le hablo del punto 2 del 4.1, no del enunciado, sino más pero de cómo construye el diagrama. No, o sea, no me termina de cerrar una cosa, no sé si se lo puedo mostrar. Sí, por supuesto. Para, ya te dejo, que no sé si está para compartir. Ahora sí, deberías poder compartir. Ahí se ve. Está cargando, por lo menos para mí. Ahí está. Ahora sí. No sé si quiere que le lea el enunciado primero. Bueno, sí, yo lo tengo acá, no sé los chicos, supongo que también, pero sí. Bueno, dice realizar un diagrama causal con los siguientes elementos: población, nacimientos, tasa de natalidad, muertes, tasa de mortalidad, alimentos, producción y consumo. Las tasas de natalidad y mortalidad dependen de la cantidad de alimentos disponibles. Bien. O sea, más que nada en un núcleo en específico, porque por ejemplo ya acá empieza a más población, va a haber más consumo, a más consumo va a haber más producción, a más producción más alimentos, a más alimentos, menos tasa de mortalidad, y a menos tasa de mortalidad, menos muertes. Pero el tema, acá es donde me surgió el problema, porque o sea, yo tendría que ir igual se lee a más muerte, menos población, sin importar que haya menos muertes, o cómo se termina ese bucle ahí, o queda ahí. No sé si me explico. Estoy tratando de ver lo tuyo mientras estás hablando. A ver, lo que nosotros deberíamos relacionar es la población con el consumo y la producción, y el consumo y la producción con alimentos. ¿Sí? A ver, ¿dónde tenés vos tu población? Acá, Acá. acá. Bien. Si nosotros vamos a decir que a más población o a más cantidad de población va a ser mayor el consumo. Eso lo tenés planteado Hola, profe. Disculpe, ¿que acá. puedes repetir lo anterior? Recién entré a la Estábamos, reunión. sí, no, estábamos tratando de ver con Florencia Sí, el diagrama que ella dice que tenía dudas ahí de cómo van las sí, relaciones, ¿sí? Es el ejercicio 2 sí. del 4.1. Entonces yo le decía Ahí. que nosotros deberíamos de relacionar la población con consumo y producción y a ambos con alimentos. Entonces yo veía que ella tiene ahí a más población, mayor es el consumo, y si lo realizamos con población con producción, también diríamos que a mayor cantidad de población, mayor va a ser la producción que va a haber. Se supone que si hay más personas, van a producir más. Bien. O al menos ese sería el razonamiento. Lo que Entonces no me quedó claro, esta flecha iría para acá, digamos. Esta de consumo, población, claro, población con producción, exacto. Y ambos, el consumo y la producción,
Uno va a hacer que disminuzca y otro va a hacer que aumente la cantidad de alimentos, ¿sí? A mayor cantidad de consumo, los alimentos Claro. van a disminuir y cuando hay mayor producción, mayor es la cantidad de alimentos que va a haber. Lo que no me quedó claro lo que me decías de las muertes ahí que no me cerraba, pero ahora lo vemos. Es que decía, a más alimento hay una menor tasa de mortalidad. Y acá, para seguir leyendo el Exacto. diagrama, tengo que decir a menor tasa de mortalidad o a mayor tasa de No, mortalidad, siempre, ¿sí? siempre es a Siempre a más. más. Sí, Bien, sí. siempre a más. O Ah, sea no, que entonces ya está a bien más mi tasa de lógica. mortalidad es Más mayor la cantidad muerte, de muertes. Exacto. claro, Y a ahí más está, cantidad de muertes disminuye la población. bien. O sea, profe, siempre se dice a más tal cosa. Exacto. Siempre a mayor cantidad de o a más tanto, siempre poniendo el lado positivo, digamos, cuando lo comenzás a leer. Ah, ok. ¿Sí? A más alimentos va a ser mayor la tasa de natalidad o a más alimento va a disminuir la mortalidad. Al menos en teoría es así, digamos. ¿Sí? Que ocurra o no, eso de que sea menos la cantidad de mortalidad es otra cosa, pero se lo lee de esa manera siempre, a más cantidad de, o a más tasa de, o a más producción, a más consumo, a más población, siempre, como te digo, o les digo a todos, se lee de esa forma. Salvo que indique lo contrario en el enunciado, como en el ejercicio 6, que hay una partecita ahí que dice si hay pocos topos, habrá muchos grillos, entonces nosotros vamos a cambiar ahí la forma en que se lo plantea, digamos, en el esquema, en el dibujo, en el diagrama, como ahí me está diciendo, si hay pocos topos, hay muchos grillos, nosotros como lo leemos al revés, si hay más topos, va a cambiar y en vez de haber muchos grillos, va a haber menos grillos. Esa es la diferencia de cómo está escrito a cómo nosotros lo planteamos en el diagrama. ¿Alguien más estuvo haciendo además de Flor los diagramas? ¿Intentó analizarlos, el por qué o cómo están hechos? Por ahí hay algunos que no sé si están del todo completos o están bien. Me parece que más en el TP2, que hay por ahí un par de relaciones que no coinciden entre causalidad y Forrester. Todos tenemos claro, digamos, los distintos elementos de ambos, causalidad y Forrester, cuándo son variables auxiliares, cuándo debemos poner variables auxiliares, cuándo se transforman de acá de causalidad a variables o a variables auxiliares o a variables exógenas o a constantes o a flujos, niveles. Todos leímos y tenemos claro esa parte. Sí. Sí, Bueno, profe. bien. Yo les iba a proponer que analicemos directamente el 4.2 que tiene ambos, digamos, tiene causalidad y tiene Forrester. Pero bueno, primero quiero escuchar si hay consultas, como la que acaba de hacer Flor, por ejemplo. En cuanto a las ecuaciones, ¿pudieron terminar de ver el PDF y leer, digamos, en los distintos ejercicios las ecuaciones, cómo van las ecuaciones, el planteo, digamos, de las ecuaciones? Es importante entender ahora esto o tratar de cerrar, digamos, lo que no se entienda, porque la semana que viene cuando vean demora, no sé si se complica más, pero bueno, es algo más que hay que sumarle y sumar también en las ecuaciones. Bueno. Yo por lo menos no vi la parte de ecuaciones ni lo que faltaba de teoría. Bien, podríamos, bueno, Flor, ya que estás vos compartiendo, podríamos ver Sí, los ejercicios del 4.2, que es donde tenemos las ecuaciones. sí, ya lo busco y lo Bueno, Profe, yo tengo una consulta. sí. En el diagrama de causalidad se dice que un sistema está en equilibrio cuando tiene al menos un bucle negativo, ¿puede ser? ¿O Eh, cómo sería el asunto para según determinarlo? según la teoría, teníamos que tener, o tendrían que convivir, digamos, bucles positivos y negativos para decir que está en equilibrio. No importa la cantidad de uno o de otro. Claro.
Claro, claro. Y Ah, decimos que es positivo cuando tenemos un número par de signos negativos y es negativo cuando tenemos un número impar. Sí, creo que eso es lo que, sí, eso es lo que habíamos visto o habían visto con la profe el día miércoles. bien. Suponiendo que en todo el diagrama, que, pues, supongamos que sea extenso, hay muchos Ujú. bucles positivos, o sea, Y unos 5 o negativo. 6 bucles positivos, y un solo Ujú. negativo, con eso ya se considera que está en equilibrio, ¿verdad? Así es. Sí. Bien, bien, bien. Perfecto, gracias. Profe, ahí están las consignas o la diapositiva que quería ver. Eh, y vamos a ver ambos, ¿sí? Vamos a ver ambos para ver lo de las ecuaciones. Entonces, si querés, vamos leyendo el primero o analizando el primero, a donde tenemos que tener, bueno, tenemos que hacer en realidad Forrester, pero podríamos ir haciendo también causalidad, ambos. ¿Bien? El primero nos dice construir, No, espere, ese es estamos el mal otro. Este. ubicados. Sí, ahora me acabo A de ver, dar cuenta. ahí es, ¿verdad? Es. La población de un país se incrementa en función de la tasa de natalidad anual y decrece por acción de la tasa de mortalidad anual. Suponga que dichas tasas dependen del ingreso per cápita. Considere que el ingreso nacional total es un valor anual constante. Bueno, acá nos dice claramente cuál es una constante. Después, bueno, hay que analizar cuáles serían flujos, cuáles serían niveles o nivel en este caso. Bien, pero lo primero que deberíamos de hacer es, más allá de que están resueltos y que ustedes los pueden ver, es ir tratando de analizar cada uno de los diagramas que deberíamos hacer. Ustedes en su trabajo final van a tener que tener un enunciado. En base a ese enunciado van a tener distintos elementos, los cuales van a tener que relacionar, que va a ser el diagrama de causalidad. A partir de ese diagrama de causalidad, ustedes van a tener que poder pasar eso a Forrester, a donde van a identificar cada uno de estos distintos elementos que dijimos que serán flujos, serán niveles, serán variables o serán constantes. Bien, entonces en base a eso, no sé si Flor, no sé si vos tenés algo empezado de estos diagramas o No, podemos ir haciéndolo de esto juntos. la verdad que nada, no hay ¿Podríamos por problema con... favor hacerlo con vos? Sí, no tengo problema. A ver, estoy leyendo. Gracias. Sí, sí, tranquilo. Entonces les decía que al menos vamos con el primero, que es lo más sencillo, sobre todo para poder ver las ecuaciones. Tengan a mano ahí las diapositivas. Ustedes, así Flor no está yendo y viniendo tanto, y tengan a mano el enunciado. Así ella más que nada se centra en poder dibujar. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las ecuaciones son los tiempos y el orden en que van. ¿Sí? Cuando hablamos de los tiempos, eso creo que sí lo había nombrado la profe el día miércoles, los instantes de tiempo JKL, J haciendo referencia al pasado, K al presente y L al futuro o instante anterior, actual y posterior, y también al orden en que se van planteando las ecuaciones. El orden tiene que ver con, lo primero que se plantean son los niveles, con la ecuación conservativa de nivel. Los niveles están en el instante K. La ecuación conservativa me dice que es el nivel en el instante actual, en K, va a ser igual al nivel en J en el instante anterior, más la sumatoria, eso está en las diapositivas, por eso les pido que lo tengan por ahí a mano, más la sumatoria de los ingresos menos los egresos en JK. Los ingresos y egresos tienen que ver qué ingresa al nivel y qué sale del nivel. Todo eso por dt o delta t, ¿sí? Eso es la ecuación conservativa de nivel. Luego, en el orden, me dice que tengo que realizar las auxiliares. Las auxiliares también van en el instante de tiempo actual, también van en K, pero me dice que van en orden. Y ese orden va a depender de cuántas o qué variables auxiliares yo tenga planteado en mi Forrester y si alguna va a depender o no de otra variable auxiliar. Por eso es en orden. ¿Bien? Y por último, los flujos. Los flujos están en KL y es en el próximo periodo. Entonces nosotros vamos a ver que la mayoría de los flujos
la mayoría, no siempre, la mayoría de los flujos va a ser seguramente el nivel dividido o multiplicado, dependiendo el ejemplo que tengamos o el ejercicio que ustedes planteen, en alguna de las auxiliares probablemente. Bien, salvo que me indique algo distinto el enunciado, que también lo vamos a ver cuando me dice que está en función de. Ese en función de me va a decir que voy a tratar esos flujos como si fueran tasas, variables, tasas, ¿sí? A donde voy a tener que hacer una gráfica y saber si esa gráfica es creciente o decreciente dependiendo qué es lo que yo tenga como ingreso a ese flujo, como ingreso a esa tasa. Bien, bueno, vamos viendo de a poco a ver cómo vamos resolviendo. Entonces el ejercicio 1, a ver que lo ponga acá a mano de nuevo, nos decía entonces la población de un país se incrementa en función de la tasa de natalidad anual y decrece por acción de la tasa de mortalidad. Hasta aquí, ¿cuántos elementos tenemos? 3 elementos, profe. Tenemos 3 elementos donde tenemos, no hablo de una población y me dice que se incrementa en función de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad decrece. Por la tasa de mortalidad decrece. Entonces, hasta el momento nombramos 3. Si tenemos o nos recordamos lo que vieron el día miércoles o lo que estuvieron leyendo ayer, supongo, si tenemos una tasa de mortalidad y una tasa de natalidad, o bien decimos si tenemos una población, evidentemente hay nacimientos y muertes. Entonces la tasa de natalidad tiene que ver con los nacimientos y la tasa de mortalidad tiene que ver con las muertes. ¿Sí? Eso lo relacionamos. Entonces después dice, suponga que dichas tasas, tanto la de mortalidad como la de natalidad, dependen del ingreso per cápita. ¿Sí? El ingreso per cápita es otro elemento. Bien, porque influye en ambas tasas, eso nos está diciendo. Entonces, si querés ahí, bueno, o lo pones ingreso o ahí está, perfecto. Y después nos dice, considere que el ingreso nacional total es un valor anual constante. También es otro elemento que nos dan, el ingreso nacional total. Entonces yo tengo que de alguna manera relacionar todos esos elementos. Fíjense que ese es un valor anual constante. Eso que nos está diciendo de constante lo vamos a utilizar en Forrester después. Bien. Entonces, si tenemos población, lo relacionamos con nacimientos y muertes, ¿sí? Nacimientos, por ejemplo, para que no se mezclen con los distintos elementos, a la hora de relacionarlo, por lo general, nos conviene poner nacimientos y muertes en el mismo, o a la misma altura, digamos, que la población. Sabemos que nacimientos es primero, la población y las muertes. Y en base a los nacimientos, bien ahí lo que está haciendo Flor, ahí a la derecha, como lo dejó a tasa de natalidad, está bárbaro. Tasa de mortalidad también la podríamos poner ahí a la derecha. Y nos quedaría la parte del ingreso per cápita y el ingreso nacional total. Nos dice que las tasas dependen del ingreso per cápita. Entonces, donde lo va a ubicar Flor tendrá que ser en alguna parte donde me convenga relacionar después las tasas, que ahí podría ser tranquilamente, ¿sí? Y después nos decía que considere que el ingreso nacional total es un valor anual constante. Bueno, lo dejemos y vemos a dónde lo ponemos allí. Bien, si tenemos que hacer relaciones, población con nacimiento y población con muertes, ¿cómo relacionamos? Bueno, siempre vamos a decir a mayor población, mayores nacimientos, o mayor cantidad de nacimientos, a mayor población, tenemos que relacionar con las muertes, más muertes, y va a cambiar cuando volvamos, cuando digamos de nacimiento a población o de muertes a población. A mayor cantidad de muertes, ¿qué pasa con la población? Y en teoría debería disminuir, ¿verdad? Y si tenemos más nacimientos, va a aumentar la población. Bien, entonces esa relación ya la vieron el día miércoles y la vieron en un par de oportunidades al menos. Entonces,
deberíamos tener esa relación. La profe decía que cuando vamos a decir que relacionamos, digamos, el ida y vuelta, si se quiere, entre los distintos elementos, bueno, cuando haya una coherencia, cuando no estés de más por ahí, dejamos relacionar algunas cosas, se nos vamos a ir dando cuenta, sobre todo cuando pasamos a Forrester. En Forrester nos podemos dar cuenta que nos faltó alguna relación cuando hacemos las ecuaciones o que alguna relación no nos sirve. Bien, y eso a veces nos pasa, que ponemos de menos o ponemos de más, ¿sí? Porque quizás consideramos, entonces por ahí cuando no estemos tan seguros si va o no va, lo dejemos para Forrester y en la parte de Forrester vamos a ver en las ecuaciones si coincide o no coincide, o si nos parece que estaba de más o nos parece que nos faltó algo. Bien, por ahí la dejé a Flores, digamos, en esta parte dibujando, que es complicado dibujar a veces esto acá, pero bueno, vamos analizando las otras relaciones, ¿sí? Por supuesto, si tenemos nacimientos, relacionamos nuestra tasa de natalidad con nacimientos. ¿Y qué decimos? A mayor tasa de natalidad, mayor es la cantidad de nacimientos que vamos a tener. Y vamos a relacionar también la tasa de mortalidad con las muertes. A más tasa de mortalidad, también van a crecer las muertes. Sí, recuerda que las tasas son porcentajes por lo general. Bien. Me queda medio extraña nomás el flex. No importa, no importa, pero se entiende qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O al menos yo lo entiendo, espero que los demás también. Es simplemente para ir haciendo un pequeño diagrama para que se vaya entendiendo por qué relacionamos o no. Después nos dice el enunciado que, como decíamos, las tasas dependen del ingreso per cápita. Entonces el ingreso per cápita, vamos a decir, a mayor ingreso per cápita, tenemos más tasa de natalidad. Y a mayor ingreso per cápita, tenemos menos tasa de mortalidad. Bien, yo les sugiero ir viendo lo que yo estoy viendo ahora en pantalla y no ver el resultado de los ejercicios. ¿Sí? Simplemente por una cuestión de ir tratando de comprender sin ver lo que ya está hecho. Bien. Seguramente, como decía, les va a pasar que al principio no van a poner todas las relaciones o al menos las que nosotros creemos que son las que van, probablemente al principio no las pongamos a todas. Bien, entonces después nos vamos a dar cuenta en el siguiente gráfico que es Forrester. Bueno, nos queda el ingreso nacional total, ¿sí? ¿Con qué lo deberíamos relacionar al ingreso nacional total? Un ¿Cómo ingreso per sería? cápita. Con el ingreso La per población. cápita. Per cápita. Y la población. Y con población, dijeron por allí. Bueno, en realidad si yo tengo el ingreso nacional total de, no sé, supongamos 1000, ¿cómo voy a saber cuánto es el ingreso per cápita? Divido 1000 en la población. De acuerdo a la población. Lo voy a dividir en la población. Entonces yo voy a tener que relacionar con lo que ustedes acaban de decir, ingreso nacional total, lo voy a relacionar con el ingreso per cápita, ¿sí? Para el otro lado, ¿cómo está? Sí. Con el ingreso per cápita, entonces voy a decir a más ingreso nacional total, si en vez de tener 1000 tengo 10.000, voy a tener mayor ingreso per cápita. Entonces por allí dijeron también algo de la población. La población lo voy a relacionar con el ingreso per cápita o con el ingreso nacional total. Con el ingreso per cápita. Per cápita, porque dijimos si tengo 10.000 o tengo 1000 y lo divido en la población, voy a tener cuánto es el ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, a más población, ¿qué pasa con el ingreso per cápita? Es menor. Disminuye. Y va a disminuir. Si somos 20 o si somos 28 como somos ahora acá en el Zoom, va a disminuir lo que nos corresponde a cada uno. Bien. Bien. Bueno, hasta ahí, si nosotros no hubiéramos puesto población con ingreso per cápita, nos hubiéramos dado cuenta de que faltaba algo después. Pasemos a Forrester eso. Podríamos correrlo un poquitito
para alguna Bien, parte. ahí. Ahí, sí, ahí hay en Ahí, alguna más parte o donde lo vamos viendo, sí. Bueno, para hacer Forrester, fíjense que tengo población, nacimientos y muertes. Población, ¿qué vendría a ser? Mi flujo, mi variable Nivel. auxiliar. Nivel. Nivel. Es un nivel. Bueno, ahí se van almacenando mi población, entonces tengo mi nivel, población. La población se tiene que llenar y se tiene que vaciar con algo. Se llena con los nacimientos y se vacía con las muertes. Por lo tanto, tengo mis dos flujos de ingreso y de salida. No Recuerden tengo siempre, ningún sí, dibujito parecido al flujo. no y pone cualquiera, no importa. El que te guste más. Ese, ponele ese, ponele ese. Después ahí Dante, cuando esté aburrido, lo va a crear el dibujito del flujo y te lo va a pasar. ¿Será este el fin del hombre araña? Entonces, decíamos los nacimientos, el flujo nacimientos, eso va a hacer que se llene la población y el flujo muertes va a hacer que se vacíe la población. Bien, por supuesto tenemos, ya saben, la fuente y el sumidero, que son la nubecita de inicio y de fin. Recuerden que si después del nivel termina con uno o más flujos, van a tener que tener también para cada uno de los flujos distintos sumideros, ¿sí? O sea, distintos lugares por donde se va a vaciar y va a terminar allí su Forrester. Bueno, eso si podés lo unís a todo. Y lo que tenemos que ir viendo qué pasa con las demás que están allí, con los demás elementos. Tasa de natalidad, de mortalidad, ingreso per cápita, ingreso nacional total. Lo que estamos seguros es que el ingreso nacional total es constante. ¿Sí? Es lo único que estamos seguros. Porque nos dice el enunciado. Entonces lo que deberíamos de hacer es poner para los otros elementos, decidir si son variables, si son exógenas o qué son. Creo que la profe también lo dijo el día miércoles, las tasas, tanto de natalidad y de mortalidad, por lo general son variables auxiliares. Y esas tasas se las va a representar con una gráfica, como dije, para saber si son crecientes o decrecientes cuando hagamos las ecuaciones. Bien, entonces pongamos, por favor, Florencia, los circulitos, que va a ser tasa de natalidad y tasa de mortalidad también como variable auxiliar. Ambas van a influir a los nacimientos, perdón, la de natalidad a nacimientos y la de mortalidad a muertes. Sale cambio la flechita. Está bien, está bien. Vamos esperando un segundo. Bien, y según lo que hicimos o lo que estuvo dibujando Flor allí con el diagrama de causalidad, nosotros deberíamos relacionar, ¿sí?, esas tasas con el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, ¿qué tipo de elemento es acá en Forrester? Una variable auxiliar. La constante es el ingreso nacional total. Veamos de poner otra auxiliar más, que va a ser el ingreso per cápita. Está bien lo que puso Flor ahí. Cuanto menos escribamos mejor. Ahora sí, teniendo en cuenta que lo que pongan acá en Forrester tiene que ser el mismo nombre que tengan en causalidad. Bien. Si aquí pusimos IPC, también tiene que decir IPC en causalidad. Bueno, el ingreso relacionado con ambos, bien que fue línea punteada, porque es información, correcto. Bien, entonces nos falta la constante, ingreso nacional total. Y vas a tener que inventar algo por ahí. O- sí, no sé quién habló, pero sí. Sí, Matías.
en la relación de población e ingreso capital, iría. Sí, ya no vamos a... Como tenemos el diagrama Como, de casualidad. como tenemos el diagrama de causalidad. Sí, totalmente. Bien. Bueno, como dijo el compañero ahí, también vamos a relacionar, como está en causalidad, población con IPC, que es el ingreso per cápita. ¿Por qué vamos a relacionarlo? Porque si no, no vamos a poder hacer la ecuación. ¿Sí? Lo mismo que ya hicimos en causalidad, Flor, también Bien. va de población a IPC. Si no lo hubiéramos puesto, en las ecuaciones nos hubiéramos dado cuenta de que nos faltan cosas. Bien, bueno, más o menos sería así. Veamos las ecuaciones. ¿Podemos poner un texto, Flor, e ir escribiendo las ecuaciones? Sí. Y ahí vamos a poner todo en un solo texto, vamos a ir escribiendo todo. Bueno, según lo que acabo de contarle de las diapositivas, era que le teníamos que hacer las ecuaciones, el planteo de las ecuaciones, siguiendo un orden. Lo primero que ponemos son los niveles en K. Entonces nosotros tenemos un solo nivel. ¿Sí? Niveles en K. Y el único nivel que tenemos es población. Bien. Voy a andar escribiendo todo. Exacto, así como estamos escribiendo. Población, entre paréntesis, en K. Bien, va a ser igual y lo que dice la ecuación conservativa de nivel. Repito, ustedes la tienen ahí, no lo vamos a estar escribiendo de nuevo, que va a ser el nivel en K va a ser igual al nivel en J, población en J, más la sumatoria de los ingresos menos los egresos en JK. ¿Cuáles son los ingresos al nivel población? Nacimientos. Nacimientos en JK menos lo que egresa. Lo que egresa solamente el flujo de salida es muertes. Entonces muertes en JK. Todo eso, ahí cerramos el corchete que abriste. ¿Sí? Profe, Todo es disculpe, ¿para qué usábamos J y K? JK es el J es el instante anterior y K es el instante actual. El Sí. JK, digamos, Ah, sería entre el pasado y el presente lo que ocurre, digamos, allí. ¿Sí? bien, gracias. Profe, yo tengo una duda. En el diagrama de Forrester hay que agregar los bucles que están en el diagrama de causalidad, o sea, de población a nacimiento. Ahora lo vemos, sí. La Ah, respuesta es bien. sí y no le dije a Flor que haga nada más justamente porque quería que veamos esa parte. Pero sí, Ah, ya lo perfecto. agregamos, Bien, ya lo agregamos, ¿sí? bien, bien, Y bien. eso, Flor, por DT o delta T, DT. ¿Sí? Bien, eso sería la ecuación conservativa de nivel. Repito, la población, el nivel en K, que es población para este caso, el nivel en K igual a el nivel en J más los ingresos en JK menos los egresos en JK por DT o delta T. Bien, el tiempo que tiene que estar sí o sí allí. Entonces, en nuestro caso tenemos un solo nivel que tiene un solo flujo de entrada y un solo flujo de salida. Puede haber más de un flujo de entrada y puede haber también más de un flujo de salida. ¿Bien? Bien, si tenemos ya los niveles, pasamos a las auxiliares. Las auxiliares también son en el instante actual, o sea, en K. En nuestro caso, tenemos tres variables auxiliares. Bien, ahora, como nos dice que la tenemos que hacer en orden, fíjense que yo no podría calcular ni la tasa de mortalidad ni la tasa de natalidad si no tengo el ingreso per cápita primero. Bien, entonces lo primero que vamos a poner es IPC en K, ¿sí? En el instante K. ¿A qué va a ser igual? Y de acuerdo a las relaciones que tiene en este momento o que razonamos hace un instante,
dijimos que el ingreso per cápita va a ser el ingreso nacional total, ¿sí? Sobre la población, dividido en la cantidad de población. Y fíjense que Florencia puso INT y no le puso instante de tiempo, y puso población y no le puso instante de tiempo. En el caso del ingreso nacional total, que es una constante, no lleva instante de tiempo, ¿sí? Es la única, la constante, que no lleva instante de tiempo. Pero población sí. Población en este caso lleva el instante de tiempo K, como puso la compañera. Bien, entonces recuerden, las constantes no tienen instante de tiempo. Podrá ser cualquier valor numérico que ustedes quieran, pero no lleva instante de tiempo. Bien, teniendo el IPC que influye sobre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ahora sí podemos hacer esas dos variables, ¿sí? Vamos con natalidad, si querés primero, Florencia. Tasa de natalidad. Y para hacer las tasas de natalidad, nosotros vamos a tener que hacer uso de las gráficas que estaban en ese PDF que las profe les había dicho que lean, ¿sí? Las gráficas vamos a tener que ver qué ingresa cada una de estas tasas, que va a ser lo que vamos a representar en el eje de las X. Bien, y las tasas estarán representadas en el eje de las Y. Y vamos a tener que determinar si, como les decía, crecen o decrecen. Dentro de la gráfica, que no la vamos a hacer Flor que se ponga a dibujar, ustedes los van viendo en la diapositiva o en los distintos ejercicios. Las tasas, las gráficas tienen un mínimo y un máximo, que es lo que me va a permitir crear, si se quiere de alguna manera, nuestra ecuación. Bien, la única diferencia que había en estas gráficas es en cuanto a si crece o decrece. Y de eso va a depender qué es lo que vamos a tener en nuestra fórmula. ¿Sí? La fórmula de las tasas, por lo general, o cuando tenemos gráficas, ¿sí? Va a ser el máximo menos el mínimo, que lo vamos a definir dependiendo cuántos sean, máximo 1, mínimo 1, por 1 menos e elevado a la menos lo que ingresa a esa tasa en el instante K, ¿sí? Todo eso más el mínimo 1, 2 o el que corresponda. Y cuando decrece, el 1 menos no va en la ecuación. Ahora vemos cómo Mariano Caro viene a esta comisión. No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ah, sí? Yo ya no sé ni quién viene a cuál, perdón. Un día de amnesia tuve. Bien, para que se entienda un poquito, bueno, Flor ya comenzó a escribir. Veamos lo que es la tasa de natalidad. Cuando hay mayor ingreso per cápita, nosotros pusimos en causalidad que aumenta la tasa de natalidad. Bien, entonces se van a fijar ustedes que nuestra gráfica va a crecer. ¿Sí? Entonces, como crece, nuestra ecuación va a quedar máximo 1 menos mínimo 1 por 1 menos, eso me indicaba que era en el orden creciente, 1 menos e elevado, 1 menos e elevado a lo que ingresa esa tasa. ¿Y qué ingresa a la tasa? El IPC, el ingreso per cápita. Por eso decimos que a mayor ingreso per cápita, mayor es la tasa de natalidad, y por eso la función es creciente. Entonces, ahí vamos a poner IPC en el instante K. Era menos, ¿verdad? Menos, sí, me olvidé del Menos IPC. menos IPC en el instante K. Cerramos el paréntesis del 1 menos, digamos todo, más el mínimo 1. Bien, ahora una cosita ahí que no me quería olvidar, que también está en las diapositivas, y tiene que ver cuando nos dice que puede existir extinción, por ejemplo, de algún tipo de población. ¿Sí? Cuando hay extinción, eso va a afectar a las tasas, ¿sí? Tasas de natalidad o de mortalidad, a ambas va a afectar, y eso me va a indicar que en la gráfica no existe un mínimo, sino que es como el que comienza desde el origen,
no hay un mínimo, sí va a haber un máximo, pero solamente en el caso de que me indique en el enunciado que existe algún tipo de extinción de cualquiera sea la población. ¿Sí? Cuando existe extinción únicamente, vamos a ver que la gráfica no tiene ningún mínimo de esa población. Bien, si vamos a la tasa de mortalidad, tenemos que hacer la misma gráfica. Y en el caso nuestro decíamos que el ingreso per cápita en causalidad está bien puesto allí, que dice que es menor la tasa de mortalidad. Como es menor, eso me va a indicar que la función decrece. Entonces, cuando decrece, la escribimos de la siguiente forma. Max 2 menos mínimo 2 por, ¿sí? Y ya no tenemos acá el 1 menos. Directamente vamos por E a la menos y lo que ingresa también a esa tasa de mortalidad, que era IPC, E a la menos, IPC en K, más el mínimo 2. Bien, esa sería nuestra segunda tasa, la tasa de mortalidad, la ecuación. Repito, cuando es creciente, 1 menos E elevado a lo que corresponda que ingresa a esa tasa, y cuando es decreciente, simplemente E elevado a la menos lo que ingresa a esa tasa. Bien, una vez que tenemos los niveles y las auxiliares, pasamos a la al tercer tipo de ecuación, que son los flujos. Los flujos dijimos que estaban en el instante KL, en el próximo periodo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con los flujos. Tenemos dos, los nacimientos y las muertes. Nacimientos en KL, y aquí va a ser igual justamente lo que preguntó el compañero, creo que era Brian, si teníamos que poner las mismas relaciones que pusimos en causalidad dentro de Forrester. Y bueno, si nosotros subimos un poquitito flor, nos damos cuenta de que los nacimientos les está llegando la tasa de natalidad, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra información. Y nosotros en causalidad pusimos que la población estaba relacionada con los nacimientos de alguna manera. Entonces, en este caso, para poder saber cuáles son los nacimientos, ¿sí? O cuál es la ecuación, vamos a tener que relacionar población con nacimientos también con una flecha de información, ¿sí? Y lo mismo para las muertes, población con muertes, para poder hacer ese flujo también de muertes. Y la ecuación va a quedar justamente esa población, y como hace un rato les dije que por lo general las tasas son porcentajes, sería una cantidad, no sé, X de población, ¿sí? Lo vamos a multiplicar esa población que está en el instante K por las tasas de natalidad, en este caso, y para las muertes por la tasa de mortalidad. Población en K por las tasas de mortalidad. Bien. Bueno, este es el ejemplo más cortito y más sencillo, pero esto es de la manera en que tenemos que ir analizando y entendiendo. Si yo no hubiera puesto esos flujos, perdón, la relación, digamos, entre la población y los distintos flujos, y tampoco quizás lo hubiera puesto en causalidad, por ejemplo, el ingreso per cápita, la población con el ingreso per cápita, no hubiera cerrado, digamos, de alguna manera, la ecuación, me faltarían datos. Entonces allí es cuando los ejercicios son más grandes, cuando tenemos más elementos, más flujos, más niveles, ¿sí? Ahí nos vamos dando cuenta de qué relación me estaba faltando o con qué lo debería de relacionar para poder terminar la ecuación. ¿Bien? Bueno, vamos al segundo o al tercero, a ver, ya te digo a cuál. Profe, ahí Sí. en el flujo de población con muerte de información es al revés, la flechita. Haya quedado ese detalle. Sí. Bien, gracias, Brian.
Ahí, Flor, como te dice el compañero, digamos la flecha va hacia muertes. De población hacia A muertes sí. es la flechita al revés, digamos. Gracias, Brian, por la observación. Bien, lo demás creo que está todo... sí, lo demás estaría todo correcto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta que pasemos al siguiente ejercicio? ¿Les parece que está hasta acá? No, profe. Sí, me parece que todo bien. Bien. ¿Hay algún otro tipo de... No, dudas no, pero vamos a ver cómo... ¿Les parece que vamos al... En las diapositivas estaba... perdón, que tengo que ver las diapositivas. Era el ejemplo en alguna parte. Sí, en los diagramas de causalidad estaba el de lobos y conejos. ¿Sí? Y ese de lobos y conejos es el ejercicio 4. ¿Sí? ¿Se animan a hacer el Forrester de ese? Porque en las diapositivas está causalidad. Sin mirar el resultado, obvio. ¿Sí? Repito, ya está en los resueltos, pero la idea es que lo planteemos desde el de causalidad. Y si no, vamos al anterior, al 3, si quieren, como ustedes quieran. Para que veamos un ejemplo más completo. No hay quórum. Bueno, hagamos el 3, Flor. ¿Te parece? Bien, sí. Ya que nadie dice nada. El ejercicio Profe, 3. dijo que el mismo nombre que tenga el diagrama de causalidad tiene que tener el diagrama de Forrester, ¿verdad? Los elementos se tienen que corresponder exactamente con el mismo nombre en ambos Ah, bien. diagramas. Bien. Porque Gracias. si no, a uno le vamos a llamar nacimiento, al otro le vamos a llamar NAC, y al otro le vamos a poner N nada más, y después ya nos confundimos nosotros mismos nada más, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta con el tema de las gráficas, de las tasas. Sí. ¿Siempre hay que armarlo de esa manera o alguna vez nos da valores? No, por lo general siempre son así como genéricas, si se quiere, no tenemos valores. Ok, gracias. Máximo y mínimo no es un valor, digamos, que se da. Son un Bien. mínimo y un máximo hipotético. Bien, Y ok, siempre, siempre es así, Matías. gracias. Bien, entonces, si les parece, vamos con el 3, decíamos. Ese me parece que no te quiero hacer animales. No, no vamos con ese. Vamos con el 4 nomás, no va a quedar otro. Vamos con el 4, Flor. El 4 que es de los lobos y conejos, que por ahí estaba el de causalidad, no sé si lo tenés a Profe, mano. no sé si quiere, o sea, yo tengo el ejercicio, el diagrama de causalidad del ejercicio 3. Pasa que en las diapositivas estoy viendo el Ah, sí, eso Forrester. sí. Ah, no, ¿Sí? no sé. Por eso decía que vamos directamente al Forrester y las ecuaciones. Entonces les decía que mejor lo hagamos al 4 desde el de causalidad que ya está en las diapositivas, si te parece. Bien, sí. Espere. Bueno, según el de causalidad en las diapositivas, no sé si alguien puede ir viendo y vamos armando el de Forrester. Se trataba del ejercicio 4 que dice en un determinado ámbito geográfico coexisten dos especies de animales, una de las cuales es un depredador natural de la otra. Por ejemplo, puede considerar lobos y conejos. Ambas comparten un recurso físico que es el suelo. La tasa de natalidad tanto para lobos como para conejos es función del espacio o suelo disponible. La tasa de mortalidad de las víctimas es función de la población de lobos.
y la tasa de mortalidad del predador también depende de las víctimas, pero inversamente. Considere que cada lobo necesita un área A de espacio y cada conejo un área B. Bien, esto que de lobos y conejos es el claro ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. ¿Sí? Por eso era el principio de decir, tienen que tener un producto que se va a envasar en algo. ¿Sí? Por lo tanto, íbamos a tener dos elementos distintos que se van a relacionar de alguna manera. ¿Se acuerdan el primer día que dijimos eso? Y nadie sabía por qué se le debía de elegir dos elementos. Bueno, era por esto. Porque acá, en dinámica, es lo que nosotros vamos a relacionar, ¿sí? Estos dos tipos de elementos que van a ser dos Forrester distintos y que de alguna manera se tienen que unir esos dos Forrester. Tiene que haber algo que los una. Bien, eso es lo que ustedes van a lograr hacer con el proceso que van a elegir o que ya eligieron, mejor dicho, que están analizando y que hicieron la parte de distribuciones y van a tener que hacer la parte de dinámica también. ¿Sí? Un enunciado que tenga que ver con eso. Bueno, si tenemos los lobos y conejos, entonces decía que comparten un recurso físico que es el suelo, ¿sí? Dentro del diagrama de causalidad, o a ver, no lo vamos viendo, pues yo al menos no lo voy a ir viendo, ¿sí? Dentro de lo que dice el enunciado es que comparten el suelo, ¿sí? Es el recurso físico. Y nos dicen que la tasa de natalidad para lobos y para conejos es función del espacio o suelo disponible. Si tenemos tasa de natalidad, por lo tanto, y de mortalidad, vamos a tener nacimientos y muertes. Entonces podemos poner ya nacimientos y muertes para ambos. Nacimientos lobos, nacimientos conejos y muertes lobos y muertes conejos. ¿Sí? Nacimiento y muerte para cada población. Eso lo tenemos, digamos, ya que tener incorporado, ¿sí? Cuando tenemos una población, se va a llenar con algo y se va a vaciar con alguna otra cosa. Bien, dicen que comparten ese recurso físico al suelo y nos dice que la tasa de natalidad para ambos es función del espacio o suelo disponible. Entonces, lo que primero que podríamos hacer, eso, los conejos, hacerlo un poquito más a la derecha, digamos a los tres, para que te alcance el espacio. Ahí está. Bien, lo primero que deberíamos poner debería ser ese suelo que dice suelo disponible, ¿sí? En función del espacio, suelo disponible. Ese suelo disponible, el de causalidad lo puso como un elemento al suelo disponible. Aquí, ¿qué sería? ¿Qué tipo de elemento va a ser el suelo disponible? Una variable La auxiliar. constante. El suelo Dijeron dos disponible, cosas. una variable auxiliar, y la constante sería el suelo total. Yo pienso igual que la constante sería, digamos, el espacio disponible total, que sería la suma de los dos espacios, Ujú. y después lo que sería, digamos, variable auxiliar sería el suelo que tiene cada especie a disposición. Bueno, Eso a ver, mismo. lo del suelo total lo dejamos para 30 segundos más adelante o para un par de minutos más adelante para ver si nos queda claro esa parte. Pero fíjense que lo que nosotros deberíamos tomar como constantes es lo que nos dice al final el enunciado que dice: considere que cada lobo necesita un área A de espacio y cada conejo un área B. Ese A y B no sé cuánto vale, ¿sí? No sé cuánto vale, pero sí sé que son constantes, el A y el B. Pero lo que yo tengo que saber primero es lo del suelo disponible. ¿Por qué? Porque me dice que ese suelo disponible, ¿sí? Las tasas de natalidad para ambos está en función de ese suelo disponible. Entonces, si te parece, Flor, lo primero que pondría yo sería suelo disponible y las tasas de natalidad de ambos. Las tasas ponerlas hacia arriba
y el suelo disponible afecta a ambas tasas. Eso nos está diciendo el enunciado, ¿sí? La tasa de natalidad para lobos y para conejos es función del espacio o suelo disponible. El suelo disponible sería una constante, entonces. No, el suelo disponible va a ser una variable Una auxiliar variable. también. Si no mal recuerdo, la profe cuando mostró el diagrama de causalidad dijo que ese suelo total no solamente era de los lobos y conejos, por eso tenía un suelo disponible, ¿sí? Para lobos y conejos. Entonces, de ese suelo total que no sabemos cuánto es ni nada, una parte es el suelo disponible para ambos, ¿sí? Para estas dos especies, y ese suelo disponible afecta a las tasas de natalidad. Ahí le mandamos información a las tasas de natalidad. Dice que está en función del suelo disponible. Esa frase está en función de, ¿sí? Nos va a indicar también por allí cuando se vea algún ejercicio que afectan a los flujos, ¿sí? Está en función de, me indica que eso tiene que ser tomado como una tasa y que tiene que tener una gráfica, ya sea creciente o decreciente. Bien. Bueno, después nos dice lo siguiente. La tasa de mortalidad, también debemos de poner tasas de mortalidad. Esas tasas de mortalidad, por supuesto, de alguna manera van a afectar a las muertes, ¿sí? Las tasas de mortalidad de las víctimas acá son los conejitos, ¿sí? Es función de la población de lobos. La tasa de mortalidad de los conejos es función de la población de lobos. Eso significa que la población de lobos va a afectar a esa tasa de mortalidad, por lo tanto deberá enviarle información a esa tasa de mortalidad de conejos. ¿Estamos de acuerdo? Los lobos afectan a la tasa de mortalidad de los conejos. Y después nos dice el enunciado, la tasa de mortalidad del predador, o sea, del lobo, depende de las víctimas, pero inversamente. O sea, los conejos, la población conejos, afecta la tasa de mortalidad de los lobos. Eso me dice el enunciado. Y no importa, aquí no importa. Lo podríamos hacer ir por afuera, digamos, por fuera de muerte de conejo, pero no sé si te va a dar el... si vas a poder. Pero si no, no importa, se entiende igual. Bueno, no pidan más, chicos. Ahí está genial. Perfecto. Bien, bien. Bueno, esto es lo que, hasta el momento eso es lo que me dice el enunciado. Bueno, las tasas de mortalidad afectan a las muertes, ¿sí? Ahí las relacionamos después, Flora, las tasas de mortalidad con muertes, la tasa de mortalidad de conejo con las muertes de conejo y la tasa de mortalidad del lobo con la muerte del lobo. Bueno, mientras Flor termina de acomodar allí, la pregunta, digamos, de hace un rato que tenía que ver con las constantes o si eran variables auxiliares o qué eran, tiene que ver justamente con A, que lo nombra en el enunciado. Considera que cada lobo necesita un área A de espacio y cada conejo un área B. Esa área A y área B son constantes. Ahora, como está planteado en la solución del ejercicio, ustedes van a ver que podríamos tener otras variables auxiliares, ¿sí? Pero yo muchas veces les hago cambiar esa solución. ¿Por qué? Porque
podríamos tener directamente sobre ese suelo disponible, sin poner otra variable auxiliar, podríamos relacionar la población y las constantes y en la misma variable suelo disponible hacer toda la operación. ¿A qué me refiero con eso? Si yo pongo variables auxiliares intermedias entre la población y ese suelo A y ese suelo B, que son constantes, ¿sí? Luego voy a tener que relacionar ese suelo disponible con lo que ocupa cada población. ¿Se entiende? No sé si lo están entendiendo esa parte. A ver. El suelo disponible, Profe, ¿te lo puedes repetir una vez más, por favor? sí, estoy por ver cómo lo podemos ir dibujando. El suelo disponible, ustedes lo tienen, o al ejercicio, lo tienen realizado de la manera en que tienen una variable auxiliar para el suelo de lobos y una variable auxiliar para el suelo de conejos, ¿sí? Y a esas variables auxiliares los va a afectar la población de ambos, ¿sí? Y la constante A y la constante B, que no sé cuánto valen, pero es una constante, es un área A constante y un área B constante, ¿sí? Incluso están resaltadas en el enunciado. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. A suelo disponible, la variable auxiliar suelo disponible, sería ese suelo total que tampoco sé cuánto es, menos lo que ocupa cada población de conejos y la población de conejos y la población de lobos. No sé si se entiende esa parte. El suelo disponible va a ser todo el suelo que hay, ¿sí? Menos lo que ocupa cada población. ¿Sí? Ahí no pusimos todavía el suelo total, ese que hacía referencia a la profe. Si querés, Flor, arriba de suelo disponible, pone otra variable que se llame suelo total. Ese suelo total menos lo que ocupa cada población me va a dar el suelo disponible. ¿Sí? Entonces, ese suelo total lo relacionamos a suelo disponible. Lo que nos interesa es cómo armar la variable suelo disponible. Entonces yo lo voy a cambiar y vamos a hacer lo siguiente. Pone una constante A, que va a ser para el lado de los lobos, y una constante B, ahí cerquita de lo que serían los conejos. Un A y un B. ¿Sí? Esas son constantes que el enunciado no me dice cuánto valen, pero son constantes. Entonces yo voy a relacionar directamente A, B, lobos y conejos, todo a suelo disponible. ¿Sí? Recuerden que las constantes no pueden recibir información, pero sí pueden brindarla. Ahí ¿Sí? está, ¿verdad? Esos dos, y ahora me falta de lobos a suelo disponible y de conejos a suelo disponible también. Yo estoy omitiendo dos variables intermedias que podría haber puesto para el suelo que ocupan los lobos y para el suelo que ocupan los conejos. ¿Eso en qué influye? En las ecuaciones. ¿Sí? Va a influir en las ecuaciones. Veamos cómo serían las ecuaciones. Después vemos si falta algo, sobra algo o nos olvidamos de poner alguna cosa. Las ecuaciones. Sí. Ahí en ese caso, para calcular el suelo disponible, por ejemplo, multiplicaría A por la población de lobos, ¿verdad? Exacto. Ah, bien, bien, bien. Exacto. Tal cual. Por eso yo dije, omití dos variables auxiliares intermedias para saber del suelo de los lobos y el suelo de los conejos. En el ejercicio que está resuelto están esas dos variables. Bien, vamos con los niveles.
A ver, me gustaría que Daniela Rocío pueda dictarle cómo sería la ecuación de los niveles. Lobos. K. Pero sin mirar a Daniela el resuelto, ¿no? Claro, si no, no tiene gracia. Profe, ¿quiere que le dicte o no? Bueno, está bien. Eso Está significa que lo estás Queja. leyendo. Está bien. Déjalo ahí nomás, déjalo ahí nomás. Ya me has dicho todo con eso. Gracias por ser sincero. Usted dijo que le dicte. Está bien, está bien. Bueno, construyamos entre todos, ¿sí? Construyamos. La ecuación conservativa era nivel en K igual a nivel en J, lobo J, más lo que ingresa, que son nacimientos lobos. ¿En qué instante? Ya me olvidé. JK. En JK. Menos lo que sale de ese nivel, que es lo que egresa, muertes lobo, en JK, todo por DT. Ecuación del nivel lobo. Para el otro nivel, conejos. Conejos en K igual a conejos en J más nacimientos conejos menos muertes conejos. Bien. Vamos a las auxiliares. En las auxiliares, nuevamente, también en K, pero en orden. ¿Sí? ¿Cuál debería ser primero? Tasa de natalidad, de mortalidad. Suelo disponible, profe. Vamos con el suelo disponible. Suelo disponible en K va a ser igual, y ahí sí lo que dijo Brian. Brian, Sí, sí, profe. ¿cómo construimos entonces el suelo disponible? Bueno, era la constante A del suelo de los lobos, cuánto ocupa cada lobo, por la población del lobo en K. Y más lo mismo, pero para los conejos. Bien, B por... Por conejo en el instante K. Bien. Gracias, Brian. Daniela, Nada. Sí, profe. ¿le falta algo a esa ecuación de suelo disponible? No, creo que no. Profe. Sí, Ezequiel. Debería El ser un suelo total, ¿no sería? suelo total menos lo que ocupa la población de lobos. Sí, Con la sí. Bien. El Porque suelo tiene total. cinco entradas, ¿no? Bien. El suelo total, sí, ese suelo inmenso que tenemos, menos lo que ocupa la población de cada uno de estos animales que tenemos acá. Todo lo que sobra, si sobra, todo lo que sobra lo ocupará otros animales, personas, etcétera. No dice nada acá, pero supongamos, ¿sí? Cualquier otra especie. Bien, entonces el suelo total menos lo que ocupa cada uno de ellos. Si yo hubiera puesto variables intermedias entre A y lobos y entre B y conejos, otras dos variables auxiliares, tendría que haber realizado esas variables auxiliares antes de hacer el suelo disponible. ¿Sí? ¿Se entiende lo del orden? ¿Por qué les aclaro esa parte? No puedo poner suelo disponible si no tengo la resolución de las variables anteriores. Eso es todo. Bien, ahora sí podemos hacer las tasas, porque suelo afecta a las tasas de natalidad. Tasa de natalidad de lobos y tasa de natalidad de conejos. Bueno, se los dejo ¿a quién?
A Brian, vamos con Brian. Está acelerado hoy Brian. A ver, profe, espere. Cuando el suelo, hay más suelo disponible, aumenta la tasa, entonces creciente. Ya me fijo cómo era la fórmula, no me la acuerdo. Bueno, pues sabemos que es Máximo 1 menos mínimo 1, creo que eran. Sí, sí, por 1 menos E elevado a menos lo que ingresa en el instante K, más el mínimo 1. lo que 1 ingresa menos es E suelo, elevado a suelo menos lo que disponible ingresa. sería Sí, Y de suelo disponible. en K. en K Todo eso más, como dijo el compañero, más mínimo. un mínimo 1. Bien, a más suelo disponible, aumenta la tasa de natalidad de los lobos. Y si aumenta para los lobos, también aumenta para los conejos. A más espacio, dice que procrean más. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Supongamos que sí. 1 menos, también el suelo disponible, más el mínimo 2. Bien. Tenemos que ¿Qué sacar pasa uno con y- las... ¿Cómo? Tenemos que sacar el 1, el 1 menos, E al suelo. No, 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 porque los dos son crecientes. Los dos aumentan, claro. Ujú. El suelo, cuanto más suelo hay, es mayor la tasa de natalidad para ambos. Ah, Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con las tasas de mortalidad. Y el enunciado decía que las tasas de mortalidad, la de los conejos depende de la cantidad de lobos y la de los lobos depende de la población de conejos. Entonces, vamos con lobos, pusiste primero. Bien. Si tenemos a más conejos, ¿qué pasa con la tasa de mortalidad de los lobos? Es menor. Es Disminuye. Menor. Disminuye, entonces va a ser una función decreciente. Vamos a tener max 3 menos mínimo 3. Y en vez de tener el 1 menos, vamos a tener E a la menos lo que ingresa. ¿Qué es lo que ingresa? La población de conejos. La La población de población conejos. de conejos. Bien, conejos en K, todo eso más mínimo 3. En cambio, en la tasa de mortalidad de los conejos, lo que tenemos es a más población de lobos, ¿qué pasa con Aumenta la tasa de mortalidad de aumenta los la conejos. tasa de mortalidad? Ahí. 1 menos Sí, Sí. está correcto, bien ahí. mínimo 4. Perfecto. Acá me falta. Bien. ¿Qué te... Es que no estoy viendo un corcho yo, perdón. Ay, esperen. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Me trabó lo Acá que... en esto me faltó el mínimo. Ahí. Bien. Entonces, ¿nos falta alguna variable auxiliar, alguna tasa? No. Creo que ya están todas. Nos estarían faltando los flujos ahora. Los flujos en KL. Profe, tengo una pregunta. Sí, Ezequiel. ¿El suelo total no será una constante? No dice específicamente, podría tomárselo como constante. Podría ser. No dice que es una Tomo como constante. constante no la tengo que calcular. ¿Cómo? Si la tomo como constante no la tengo que calcular, ¿o sí? Y no, si te dice que tenés, no sé, 1000 metros cuadrados, son 1000 metros cuadrados. Digamos. No, no tenés que calcular nada. Perfecto. Así Me como está, digamos, no calcularías nada, por más que sea una variable, digamos, porque no llegue información de nada a esa variable. Bien. ¿Sí? Pero sí se la podría tomar como constante también. En realidad no especifica en el enunciado, no dice. ¿Sí?
No dice eso, se lo toma o se puede, digamos, deducir que hay un suelo, una parte de un terreno, digamos, que es, supongamos, esos 1000 metros cuadrados y una parte de eso se ocupa con la población de cada uno de estos animales. Pero no especifica nada, así que me parece que también podría ser tranquilamente una constante. Bien, gracias, profe. No, gracias a vos. Bien, los flujos entonces, Flor, si podés, por favor, vamos, no sé, vamos con los nacimientos de lobo para seguir el orden si querés. Nacimientos lobos. Y bueno, ya está relacionado a la población. Sería, sí, lobos. Lobos en K. Por la tasa de natalidad de lobos. TNL en K. Y diría Brian, lo mismo para lo otro. Bien. Nacimientos Claro. conejos. Claro, ¿te das cuenta, Brian, que sí te escucho? Nacimientos conejos. Bien, los conejos, la ¿No población sería por la... tasas de natalidades en K también? Sí, las tasas de natalidad también son en K. Gracias, Dante. Y las muertes, también muertes lobos, lobo, la población por la tasa de mortalidad. Y las muertes de conejos, la población conejos. Bien. Hasta aquí, Daniela. Preguntas, dudas, respuestas. Todo bien, por ahora, profe. ¿Cómo? Todo bien. Todo bien. Bueno, si está todo bien, podrías contarnos vos cómo seguimos ahora. Mientras yo veo qué ejercicio te gusta más para hacer. Ya volver al 2, ya tengo un solo Forester, así que ya no tiene sentido. Ah, los que siguen son divinos, chicos. Pero eso tienen demora. Bien, ¿alguna duda con los ejercicios anteriores que quieren que veamos? ¿La hacemos dibujar más Flor? Pobre Flor. No, no, ya es suficiente por hoy con Flor. No, no, ¿Suficiente por hoy? no, no, no. Bien. Sí, sí, también. Que dibuje, que dibuje. No, Ya además te... está recuperando, profe, no se tiene que exigir. ¿Florencia o yo? No, usted. No, Flor. Va, usted se tiene que recuperar. Claro, usted tiene que recuperar y Flor, Flor ya debe estar cansada de tanto de hacer diagramas y escribir fórmulas. Yo no. Y Flor está haciendo todo, por suerte. Sí. Si ustedes me vieran la cara y cómo estoy. Pero bueno, no déjenme nomás. Bueno, no sé, los escucho a los demás. Si hay alguna pregunta, consulta, duda, así como hizo Flor al principio. ¿Alguna duda? ¿Sí? En cuanto a las variables exógenas, o sea, se las tiene en cuenta en el diagrama únicamente cuando están explícitamente en el enunciado, ¿verdad? No siempre van a estar explícitamente, digamos que te digan, es una variable exógena. Ah, ¿Sí? sí. No siempre. No siempre, pero por ejemplo, a ver, me acuerdo de alguno de los trabajos, ¿sí? En alguno de los trabajos, por lo general, o creo que eso también lo había dicho la profe, si yo tengo una plantación de cualquier cosa, no importa qué, supongamos caña, que es lo que más tenemos acá en la provincia, caña de azúcar, ¿sí? Una variable exógena quizás para una parte de lo que yo estoy haciendo en el trabajo podría ser tranquilamente el tiempo, ¿sí? La lluvia, ¿sí? Si bien Claro, sí, sí. va a afectar a mi producción porque se irá a podrir, no sé, no madurará la caña, no sé qué es lo que va a hacer la lluvia, ¿sí? Va a retrasar la cosecha y va a influir en mi producción de azúcar. Profe, en este caso ya dijimos que el suelo total no podía ser una constante. ¿Podría ser una variable exógena ya que depende de otros animales y qué sé yo?
No, dijimos que sí podría ser una constante. Ah, bueno. Dijimos que tranquilamente podría ser una constante de decir tengo tanta cantidad de espacio disponible. Y una parte de ese suelo total, digamos, de todo ese terreno, una parte está disponible solo para estas dos poblaciones que hacíamos referencia. ¿Sí? Una parte de todo eso, que podrá ser, como les decía, no sé, 10.000 metros cuadrados, lo que sea. ¿Sí? Una porción de todos esos 10.000 metros ocupan los lobos y los conejos. Y una porción exacta que dice A y una porción exacta B. ¿Cuánto es ese A y B? No lo sé tampoco. Pero sí, ambos A y B, obviamente, ese suelo disponible para ambas poblaciones no debería superar los 10.000 metros cuadrados que supuestamente sería una constante. ¿Sí? Porque no puede haber más suelo disponible de lo que ya tengo, digamos, de todo ese suelo. ¿Se entiende? Si yo tengo 10.000 metros cuadrados, no pueden ocupar 11.000 metros cuadrados los dos. A Sí, eso me sí, refiero. profe. Y ya me perdí que estaba diciendo. Dante, la recuperación no fue del todo buena. Bien, yo recuerdo el día miércoles, justo la estoy viendo acá en la lista de los participantes, la compañera López Parisotto Nilda dijo, en la práctica seguramente vamos a aclarar lo que no se entiende. Cuando la profe preguntó si se entendía, estaba todo ok. Ahora, la Te pregunta te la digo, hago yo el día de hoy. López sí, Parisotto, ¿qué sí. no tenés claro todavía de todo esto? Esto yo me mareé con las ecuaciones esa, pero como no las leí al del PDF, había estado viendo el video que había subido la profe, qué sé yo, Ujú, pero me mareé ahí con las cosas, estaba tratando de entender ahí con el PDF al lado mientras lo decían los chicos, ujú, pero no, me mareé. Eso estoy perdida. Pero me va a decir por qué no lo dije antes. ujú. No, te voy a decir por qué no has leído nada más, pero bueno. Flor, de casualidad, Sí, así no hago el esfuerzo yo de compartir ni nada. De casualidad, ¿no tenés ahí vos a lo a de la la profe? diapositiva. Sí, Sí, acá ya que estábamos, digo. el de así es. Sí, es el segundo. Vamos a la página, iba a decir. No, no es la página, sino es la 25. Ahí comienza donde había quedado la profe, en la 25. ¿Sí? Ahí, Sí, se trata de, bueno, esa ahí, Forester acá. No sé qué número es esa, pero 29. 29. 29. Bueno, entonces fíjense ahí lo que decíamos de las ecuaciones, Nilda, para usted. Sí, Eso que le llamamos la ecuación conservativa de nivel, ¿sí? Recordando que los niveles son el instante actual en K. La ecuación conservativa me dice que el nivel en K va a ser igual al nivel en J, o sea, al nivel en el instante anterior, más la sumatoria de lo que ingresa al nivel menos lo que egresa del nivel. Entendiéndose el ingreso, flujos que ingresan al nivel, y los egresos, los flujos que salen de ese nivel. Digo flujos en plural porque dije que puede haber uno o más flujos tanto para el ingreso como para el egreso. Ustedes probablemente, o en algunos de los otros ejercicios que vamos viendo después, bueno, en este, digamos, en el que hace referencia acá, tienes dos flujos de salida, ¿sí? Que habla de las muertes, uno que son muertes naturales y otro que son muertes por caza de una especie, de una población de animales cualquiera. Bien, entonces nosotros podemos tener también más de un flujo de entrada y más de un flujo de salida. Eso va a hacer que mi ecuación conservativa cambie, digamos, o tenga más, lo que dice ahí, la sumatoria de los que ingresa menos la sumatoria de lo que egresa. Lo que ingresa y lo que egresa están en JK, o sea, entre el instante anterior y el actual, ¿sí? Todo lo que pasa en ese tiempo de lo que ingresó, ¿sí? Menos lo que salió de esa población. En la población siempre, o el nivel, siempre son los niveles en K.
Bien, si yo me voy a lo que seguía, que quizás eso no se entendió bien también, lo de las ecuaciones con respecto a las tasas, decíamos que las tasas pueden ser funciones crecientes o decrecientes. Eso va a depender de lo que nosotros vamos diciendo en causalidad, ¿sí? Que cuando decimos a mayor cantidad de tal cosa, ¿qué pasa con lo otro? ¿Si es más o menos? ¿Sí? En nuestro caso, acá lo que planteaba en las diapositivas, las tasas siempre, porque son ecuaciones de las auxiliares, las tasas están en el instante K y se las construye como están viendo ahí en la diapositiva. Un máximo menos un mínimo, no importa que ese valor sea ese máximo y mínimo, siempre vamos a tener máximo 1, 2, 3 o la cantidad que sea necesario de las tasas que pueda haber para construir los diagramas. Entonces vamos a tener el máximo menos el mínimo por, cuando sea creciente, 1 menos e elevado a la menos lo que ingresa, la información que ingresa a esa tasa. ¿Sí? La información que ingresa. En este caso, en el ejemplo que veíamos recién, era el suelo disponible ingresaba como información a las tasas de natalidad, por ejemplo. Entonces tenemos que ver qué información está ingresando allí. Cuando sea creciente, 1 menos e elevado a la menos la información que ingresa a esa tasa en el instante K. Todo eso después más el mínimo 1. Esa ecuación no va a cambiar. Siempre lo único que cambia, ¿sí?, es si es creciente o si es decreciente y la información que llega a esa tasa. Eso es lo que cambia, la información que llega a la tasa. ¿Sí? Esos mínimos y máximos dijimos que pueden ser cualquier valor, no lo tenemos en cuenta, son constantes como dicen allí, pero nosotros no le vamos a poner valores. Bien, si pasa Flor a la siguiente, dice sobre la función decreciente. La función decreciente únicamente cambia, lo que dije, el 1 menos e elevado a la menos la información que ingresa a la tasa. El 1 menos para las decrecientes no se lo coloca. Y después tenemos el caso particular en la que sigue, lo que les decía sobre cuando nombra en el enunciado extinción. Cuando nombra esto de extinción, afecta estas fórmulas de tasa de natalidad y mortalidad, comenzando desde el origen sin haber un mínimo de población, un mínimo valor, ¿sí?, que va a tener la función. Entonces comienza desde el origen y ya sea creciente o decreciente, ¿sí?, para cuando sea el caso de extinción no existe el mínimo. Y fíjense cómo queda la ecuación. Sacando el mínimo, ya no es máximo menos mínimo, solo queda el máximo. Y el más el mínimo, el del final, también queda excluido. Bien. Pasemos por favor, Flor, antes que esta gente que quiere entrar me está haciendo sonar mucho la campanita. Bien. Entonces, ahí lo que les decía, que podemos tener dos flujos de salida, ¿sí? Las muertes por casa, las casa y las muertes por muertes naturales, ¿sí? En uno afectaba, no me acuerdo cómo era el enunciado, a ver si lo tengo acá yo. ¿Dónde está? Decía que se trataba de estudiar la conservación de una determinada población de animales cuya existencia peligra por acción de la caza del hombre. Se debe considerar la posibilidad de extinción de estos animales. Debido a que no existen controles, los cazadores matan indiscriminadamente, solo teniendo en cuenta el precio de venta. ¿Sí? Fíjense que el precio de venta es una variable exógena. Es más, dice, y este precio es una variable exógena. Luego dice que la tasa de nacimientos depende de la cantidad de hembras. La tasa de nacimientos depende de la cantidad de hembras y también es una variable exógena. Las muertes naturales de estos animales se produce una tasa constante de un 20% del total de la población en cada periodo. La tasa entonces de muertes naturales, sí, es una constante, me dice. Entonces esa tasa de mortalidad que aparece como constante acá en la diapositiva va a afectar de alguna manera
a las muertes naturales. El 20% de esa población total de animales va a ser las muertes naturales. Si la población de animales es 1000, el 20% van a ser las muertes naturales. ¿Correcto? Por eso me lo dice el enunciado específicamente. Bien, continuamos un poquitín. Bueno, acá las ecuaciones. Creo que la conservativa de nivel, creo que si se entiende, Nilda, no sé si queda alguna duda al respecto de cómo se arma. Las auxiliares, que son con las tasas, depende de las gráficas, si es creciente o es decreciente. En este caso ambas son crecientes y ambas nos habla sobre extinción, por lo tanto no tenemos mínimos. Y en cuanto a los flujos, va a depender cómo tenemos nosotros relacionados esos flujos con la población, o en el caso de el 20%, como decíamos, de las muertes naturales, que allí lo aclara, pone tasa de mortalidad, ¿sí? Pero aclarando que es el por 0,20, que es el 20%, que me daba como una constante. ¿Sí? Nosotros cuando pongamos las constantes, lo vamos a poner con ese valor, con el valor que corresponde, en este caso, el 20%. Bien, creo que ahí terminaban las ecuaciones. Sí, ahí terminamos. Bien, bien. Nilda, yo sugiero dos cosas a Nilda y a compañía, a toda la compañía que está acá, que tratemos de sentarnos, mirar los enunciados, tanto del 1 y del 2, sobre todo del 2 diría yo, pero bueno, pueden practicar con el 1 y el 2, sentarnos, mirar los enunciados, no ver cómo se lo resuelve, sino plantear qué elementos existen y luego de esos elementos transformarlos a flujos, niveles, variables, constantes, exógenas, lo que sea. Y tratar de armar, ¿sí?, los diagramas y luego corroborar. Y cuando haya dudas de por qué ustedes hicieron una cosa y por qué está hecho de otra forma, esas dudas son las que tienen que preguntar miércoles, jueves y viernes. ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, ustedes tienen clase y yo también, porque me están esperando todo ahora en la sala de espera. Gracias por colaborar como siempre, Florencia, y gracias a los demás también por participar y estar. Nos vemos la próxima semana, que tengan un lindo día, lo que queda, y un fin de semana igual. Nos vemos, profe. Profe, Profe, igualmente.